Hola, mi nombre es Joan Archila, estudiante del 10º semestre de Teología, y en esta oportunidad tengo el placer de compartir un tema importante y necesario para nuestras vidas hoy, el incesto. ¿Qué es el incesto? ¿Por qué era permitido en el Antiguo Testamento? ¿Y desde cuándo se volvió éticamente y moralmente incorrecto su práctica? Hoy definiremos y desarrollaremos este tema. Los invito a que nos acompañen. En esta oportunidad quiero compartir lo que dice el diccionario con respecto a lo que significa incesto. Dice así: incesto, del latín incestus, consiste en la práctica de relaciones sexuales entre individuos relacionados entre sí, bien sea mediante alianza, parentesco por afinidad o matrimonio, o mediante consanguinidad, parentesco biológico o consanguíneo. Incesto es el cometido por aquellos que tienen relaciones o mantienen relaciones sexuales con los ascendientes o descendientes. Entonces, el incesto es tener relaciones con un pariente, llámese padre, madre, hermano, hermana, primo o prima, tío o tía. ¿Sí? Si tenemos relaciones sexuales con uno de ellos, estamos cometiendo incesto. La Biblia registra varios actos incestuosos. Tenemos el caso del capítulo 4, versículo 17 de Génesis, donde dice que Caín conoció a su esposa. ¿De dónde sale su esposa? Era su hermana, por supuesto. Tenemos el caso de Abraham y Sarai. Era Sarai su media hermana. Es un caso incestuoso. Tenemos el caso de los padres de Moisés, capítulo 6 de Éxodo, versículos 20. Nos muestra de que Jocabet era tía de Amram, padre de Moisés, y padre de Aarón y María también. Entonces, el incesto era bien visto por la cultura, por las circunstancias y por Dios. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque cuando Adán y Eva fueron creados, se les dio la premisa de repoblar la tierra. ¿Sí? Multiplíquense y llenen la tierra. Era la premisa. Solamente estaba Adán y Eva. Sus hijos debían casarse entre ellos para poder cumplir esta orden. Luego, cuando ya el pueblo había crecido y había sido abundante en número, ya no era necesario que se casasen entre ellos, y allí viene la condenación. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: mis preceptos pondréis por obra y mis normas guardaréis, andando según ellos. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Por eso cumplí mis normas y preceptos que dan vida al que obedece. Yo soy el Eterno. Ahora, fíjense, el Señor aquí dice: van a cumplir mis normas, mis leyes, mis estatutos que yo les doy. Yo, Jehová. Ahora, versículo 6. Fíjense lo primero que comienza diciendo: ningún varón se allegue a una pariente cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Eterno, termina la premisa. Y si leemos el capítulo 18, nos damos cuenta de que él especifica cuáles son las relaciones que ya no son permitidas. Ya no es permitida que un padre se case con una hija. Ya no es permitida de que una madre tenga relaciones con un hijo. Ya no es permitida que dos hermanos tengan relaciones, que primos tengan relaciones, que tíos con sobrinos y tías con sobrinos tengan relaciones. Esto es condenado. Fíjense cómo termina el capítulo. Versículo 29. 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a las naciones que os precedieron. El que haga alguna de estas abominaciones será cortado de entre su pueblo. Fíjense, el que cometa incesto será eliminado de su pueblo. Entonces allí vemos que desde ese momento el incesto comienza a ser ética y moralmente no permitido. De allí empieza a ser condenado. Y ya el incesto comienza a ser visto de una forma que no es correcta. Hoy en día estamos volviendo nuevamente a permitir el incesto en nuestras vidas. Fíjense lo que dice este concepto de familia. Es el núcleo de la sociedad donde padres e hijos conviven. Pero hoy en día se ha quebrantado y se ha justificado el incesto como una actividad cotidiana. Muchas culturas permiten esto, en los cuales primos se casan entre primos, se dan en casamientos incluso entre hermanos.
pero ya eso es éticamente mal visto, moralmente es condenado. Y espiritualmente Dios también condena. Quiero leer un libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Me gusta un texto que aquí menciona. Dice en el capítulo 23 de este libro, en la página 338, dice: algunos padres cruzan el límite que marca la expresión correcta de afecto para con sus hijos y en consecuencia se permiten entrar en intimidades físicas y emocionales con ellos. A menudo esto resulta cuando la relación normal entre el esposo y la esposa ha sido descuidada y uno de los hijos ha sido escogido para que ocupe el papel del cónyuge. Esta confusión de los límites que puede ocurrir también entre hermanos y entre miembros más lejanos de la familia. Quiere decir que el incesto generalmente hoy ocurre porque hay deficiencia o falencias en el hogar. De repente uno de los padres dejó de cumplir su función y entonces uno de los hijos pasa a suplirla. Igual pasa con los hermanos. Hoy en día es condenado también porque el Señor lo condena enfáticamente allí en el libro de Levíticos y en Deuteronomios y en Corintios también. Enfáticamente condena esta práctica. Mis queridos, el incesto no es bien visto por Dios. No está permitido y dice que será erradicado del pueblo de Dios aquel que comete aquel acto incestuoso. Que no caigamos en ese error. No leamos el libro de Génesis y miremos solamente a Abraham se casó con su media hermana Sara y Dios lo vio en bien. Eso era solamente porque necesitaba poblarse la tierra. Pero hoy en día la tierra está poblada y Dios no necesita que cometamos actos incestuosos. Gracias por la atención prestada y gracias porque sé de que Dios está hablando a tu corazón en esta tarde. Que el Señor les bendiga.